Hoy en Bajo la Lupa, el impacto del COVID en el plantel médico. Ellos son la primera o quizás la única línea en la batalla contra el COVID-19. Nuestros médicos y enfermeros suplican a la ciudadanía colaborar para evitar el aumento de contagios y muertes en medio de la crisis sanitaria más terrible de nuestra historia. ¿Cómo se siente el personal de blanco? ¿De qué manera sobrelleva el estrés que genera la pandemia? Estos temas y más, junto al director del principal centro médico en la lucha contra el COVID-19. Tiene la palabra el doctor Felipe González. Además, la muerte de un niño de 11 años a causa del COVID cala en lo más profundo de nuestros sentimientos y nos lleva a replantearnos la actitud que debemos asumir ante la pandemia. Quédese con nosotros. Damos inicio a Bajo la Lupa por NPI. Buenas noches, aquí estamos como todos los domingos conectados a través de NPI hasta las 21:30. Estela, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos, compañeros, ¿cómo están? Muy buenas noches a la audiencia. Hola, Andrés. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? A los compañeros, a los televidentes, mi respeto de siempre. Bueno, y con gusto recibimos al doctor Alfredo Boxia. ¿Qué tal, gusto, Carlos? Alfredo, gracias por estar de nuevo con nosotros. Un gusto también para mí. ¿Qué domingo? Esta mañana, después de una larga conversación que teníamos ayer con la doctora Leticia Pintos en La Lupa en Telefuturo, Estela, donde ella nos contaba del caso de un chico de 11 años que estaba en terapia intensiva. Sí. Esta mañana, cuando estábamos repasando lo que publicaba el diario Última Hora con relación a las declaraciones de la doctora Pintos, recibíamos la información de que se confirmaba el fallecimiento de este chico de 11 años y se convierte en el primer niño que fallece a consecuencia del COVID en nuestro país. Hasta aquí la persona más joven era una persona de 18 años. ¿Cierto? Hasta el día de hoy. Cierto. Estuvo varias semanas en el Bautista. Sí. Esto nos confirmaba el doctor Guillermo Y hay Campos un niñito también. de 2 años internado En por terapia. COVID. Hay Sí. otro niño de 2 años, creo que tiene que ver con el Acostañú, porque en el Ingavi también hay otro chiquito, de acuerdo a los datos que se van conociendo. Y hoy también se lamenta el fallecimiento, como se lamenta todo fallecimiento de un profesional médico en Ciudad del Este, que nos dicen estuvo un mes en terapia. Sí, Un mes en bastante terapia. tiempo. Lo que decía el doctor Julio Mazzoleni en La Lupa esta mañana, confirmando esto que tiene que ver con el primer caso que se da en un niño que fallece a consecuencia del COVID-19 en nuestro país. Bueno. Hoy hablábamos, Carlos, con el ministro también a la siesta y le dábamos una estadística que aparece en la misma página del Ministerio de Salud con respecto a los niños. 424 casos de niños entre 0 y 9 años hay. Es decir, el fallecimiento ciertamente del de 11 golpea mucho. El hecho de que un niño esté en terapia, un niño de 2 años esté en terapia intensiva también. Pero es alarmante la cantidad de casos a nivel de niños. Algo que no teníamos al inicio de esta pandemia, lo que nos decían y lo que creíamos todos es que la franja etaria más susceptible era la de mayores de 65 años. Sin embargo, la realidad demuestra que son los niños también muy vulnerables al virus. Y el ministro explicaba que en todo el mundo se da esto y que generalmente salen sin problema, pero lo mismo que pasa en las diferentes franjas etarias. Si la persona, el niño en este caso, tiene enfermedades de base, corre el mismo riesgo que corre un adulto mayor o una persona adulta. Lo cual refuerza la necesidad de continuar con esa medida correcta que hizo el gobierno de suspensión de clases presenciales. Sí. Porque los niños evidentemente no solo son vectores de contagio hacia la familia, sino que ellos mismos de repente pueden tener cuadros serios. A ver si podemos ahora ponerlo del doctor Mazzoleni, por favor. Ministro, decíamos recién que todo fallecimiento duele, puede tener 70, 80, 90 años una persona y afecta y sobre todo al entorno y a la familia. Pero nos duele mucho lo que nos están contando con relación a un chico de 11 años que ayer nos confirmaba la doctora Leticia Pintos estaba en terapia intensiva. Sí, efectivamente, Carlos, realmente
es muy lamentable. Está muy bien puesto como lo decís. Realmente cualquier fallecimiento duele, pero cuando se trata de un niño, naturalmente siempre tiene otra connotación. Todo hace suponer que esto se trata de una complicación bastante rara, pero bien descrita del COVID. Es un cuadro que generalmente se produce a continuación, ¿verdad? Y que es muy similar a un proceso inflamatorio conocido como Kawasaki casualmente en el ámbito de la reumatología, donde se ve mucho, ¿verdad? Ministro, él estaba en el Bautista. Sí, efectivamente, es la información que precisamente me ha proveído la doctora Pinto. Ya, él tenía enfermedades de base, recalcábamos nosotros acá, doctor, ¿y cuánto pudo haber afectado eso a que el pequeño también era positivo al COVID? Sí, no me consta, Patricia, puede que sea así porque no conozco en detalle el cuadro clínico. Lo que sí conozco es la evolución del cuadro. Y hay en algunos pacientes que desarrollan COVID, incluso después de dar negativo o están en la fase convaleciente, algunos niños hacen una complicación que no es muy frecuente, pero que, como les decía, está claramente descrita y todo hace suponer que este fue el caso. Ministro, ¿y tienen datos de que hay otro chico internado también en terapia? Sí, efectivamente, hay otro niño de 2 años. Afortunadamente, en este caso, la evolución parece ser muy favorable, según el último reporte de esta mañana de la doctora Pintos. Entonces, está siendo tratado en un centro de mucha experiencia y creemos que va a tener una evolución favorable. ¿Es el primer menor de edad que tenemos como víctima fatal por COVID, ministro? Creo que sí, si no me falla la memoria, hemos tenido varios internados ya, pero sí, posiblemente se trata del primero, sí. Sí, con registro estoy casi seguro, porque la que teníamos hasta este momento era una joven de 18 años que provino del Alto Paraná, pero que tenía una serie de enfermedades que complicaba y que esto del virus hizo que complicara mucho más y que se acelerara todo. Ministro, aprovechemos. Luis, ¿vos tenés algo para el ministro? No solamente suponemos, ministro, que esto de alguna manera fortalece la posición de su cartera con respecto a seguir manteniendo suspendidas las clases. Sí, digamos por esto y además, Luis, por la razón principal, digamos, de que se presentan un vehículo para la transmisión del virus, pero como decíamos el día viernes, generalmente estas son las excepciones que confirman la regla. Aún así nos muestra que realmente las personas jóvenes, las personas sin riesgo también tienen que cuidarse, ¿verdad? El hecho de que estadísticamente tiendan a tener una versión más leve o incluso asintomática no los deja de exponer de alguna manera a casos graves como se ha dado hoy. Ministro, independientemente de todo esto que se dice, agosto fue tremendo, es tremendo, y aprovechemos este momento para una vez más el ministro de Salud reiterar qué es lo que se le pide más a la gente y qué es lo que se nos viene en los próximos días, por favor. Sí, bueno, queremos realmente pedirle a la gente que haga lo que está en sus manos. El arma más poderosa y una de las pocas que tenemos contra el COVID es todo lo que estamos pregonando continuamente. Y eso al final del día es lo que puede hacer una diferencia para nuestros afectos, ¿verdad? Independientemente de nuestras opiniones, de nuestras visiones, al final del día estar alejados a más de 2 metros, el usar mascarilla, lavarnos las manos, en los trabajos hacerlo en cuadrillas, cuidarnos, manejarnos como si fuera que tenemos el virus. Todo eso es lo que hace la diferencia. Eso está probado estadísticamente y está probado aquí en Paraguay en gran medida. Creo que mucho de lo positivo que se ha dado aquí ha tenido que ver con la adherencia del público a esto. Entonces, nosotros podemos cambiar la historia. Estamos en una etapa difícil, posiblemente las cosas van a empeorar antes de mejorar, pero el grado de empeoramiento o el tiempo que pasemos en la peor fase va a depender en gran medida de la ciudadanía y tenemos armas para enfrentar este virus. El ministro hablaba de un chiquito también de 2 años Sí. y hay otro chiquito de 10 meses. Sí.
Y hay una buena cantidad de niños también infectados. 424. Sí, de más de 0 a 9 400, años. Sí. 424. 424 dice la página del Ministerio de Salud en esa franja de 0 a 9 años. Y Hablamos de en niños. Ciudad del Este comenzamos hablando del fallecimiento de este neurocirujano Carlos Domínguez. Sí. Hay otros 2 médicos internados también, uno de ellos en grave estado. Lo de Domínguez golpea porque es el único neurocirujano del sistema público en Ciudad del Este. O sea, se les murió el único neurocirujano. A propósito, estaba viendo Que que tenían. el Ministerio de Salud estaba compartiendo esto que tiene que ver con condolencias ante el fallecimiento de un profesional médico. Un mes, repito, en terapia intensiva. Bueno, hoy nosotros proponemos hablar con el doctor Felipe González, es el director del INERAM. Sí. Posiblemente el hospital que mejor está trabajando en este momento, aunque Y es se destaca mucho también lo del Hospital Nacional de buque Itagua. insignia de la lucha contra el COVID. Sí, se hicieron pabellones de contingencia. Sí. ¿Cuánto costó eso? ¿Ustedes recuerdan o no? 8 millones de dólares más o menos. ¿Tanto? No, no puede costar tanto. Te No veo tengo enseguida. ¿Mm? Sí. Vamos a revisar un poquitito de eso Sí. porque para mí que, bueno, vamos a ver. Vamos a preguntarle. Vamos a preguntar, él va a saber mejor que nadie también en un ratito. Y mientras prepara. El viernes nosotros, Andrés, hablábamos con el doctor Felipe González. Sí, el en viernes. La Lupa, Viernes. el Monumental. terminando el programa. Él es una persona que no habla mucho, y las ocasiones que habló con nosotros, por ejemplo, en una de ellas dijo, no tenemos, ¿cómo se llama? Sedantes. Yo digo sedantes, pero tiene otro nombre en términos médicos. Hipnótico, ¿cómo es? Hipnóticos. Hipnótico. Hipnóticos, ¿verdad? Bueno, y decía él, nos está faltando y eso es necesario para la terapia, dice. para la terapia, ¿verdad? Sí. Después hizo declaraciones, por ejemplo, a otros medios y dijo en un momento, no tenemos más reactivos. INERAM se quedó sin reactivos, no podemos hacer la muestra en consecuencia, no podemos tener los resultados. Y el viernes hablaba con nosotros y bueno, hablamos de todo un poco y en un momento la conversación se presenta de esta manera. Y no existe sistema sanitario que pueda dar respuesta satisfactoria a todo esto. Exigimos y exigimos bastante. Nos han dado lo que históricamente nunca se dio. Y lógicamente vamos a seguir diciendo que es poco, que no es nada, que se perdió mucho tiempo. Eso quedó instalado en la ciudadanía lastimosamente y es muy difícil cambiar. Nosotros no podemos, como hospital y como cabeza del hospital insignia, sentarnos a quejarnos de lo que hicimos o no hicimos. Nuestra realidad es esta. Vivimos en este país con limitaciones, con aciertos y desaciertos. Estamos en esta posición y en esta situación. Vamos a dar batalla en todo lo que podamos mientras aguantemos también. Pero en la medida que las cosas se empiecen a descontrolar y yo no pueda contener a mi grupo humano, que hoy es el mayor tesoro que tenemos, ese grupo humano que está trabajando incansablemente, a quien tenemos que darle sinceramente todo el apoyo. Qué difícil, ¿eh? Fuerza, doctor. Es realmente fuerte esto. Esta es solo una parte de la conversación con el doctor. Él dijo mucho más. Claro. Él habló de un sistema sanitario que no es Empezó la el nota, que uno Carlos, desea. empezó la nota protestando contra la gente, Sí. que de alguna manera era muy dura con los médicos. Y con los médicos que están ahí, que están en el día a día, que están en el frente de batalla. Y citó un caso particular que en su momento ocurrió, de una persona que estuvo en un privado, que le pidieron una plata muy importante para pasarlo al UTI y no tenía ese dinero, entonces tenía que ir a un hospital público.
le ofrecieron la posibilidad de ir a Itagua, dijo no, me quiero ir al INERAM y se mantuvo que quería ir al INERAM. Entonces eso en las redes sociales surtió efecto y la gente criticó mucho al sistema sanitario y sobre todo a los médicos, ¿verdad? Y eso le dolió, le afectó al doctor. Y cuando empezó la charla empezó haciendo alusión a eso, ¿verdad? Por eso es que se sintió tocado, se sintió de alguna manera desprotegido él y la gente a la que él dirige como director. Y aparte dijo, esto no nos enseñaron en la Facultad de Medicina, esto que está pasando hoy, en 30 años de profesión, de trabajo en hospitales, nunca hemos vivido una cuestión como esta. Y tenemos un sistema sanitario limitado, y agregó, exigimos y nos dieron lo que nunca tuvimos, pero tampoco es suficiente. Sí, aparte de todos los problemas que tiene el Ministerio de Salud, vinculados a los casos de corrupción y a falta de investigación, e impunidad, que yo no sé por qué tuvieron tanta tibieza para enfrentar un caso tan sensible como el que se vivió allí. Aparte de eso, hay de parte de todo el gobierno una terrible falta de comunicación. Comunican muy poco y comunican mal cuando comunican. Fíjense ustedes la cuestión presupuestaria, por ejemplo. Desde hace un mes atrás, más o menos, empezaron las críticas por la escasísima ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud. Por la baja ejecución. Sí, se decía que habían presupuestado 4% de lo que podían utilizar, después fue 8%, y fue una crítica, una andanada de críticas de toda la prensa, y ellos no dijeron nada. Ahora sale en la prensa que se están quedando en saldo cero. Sí, que septiembre ya... Que para septiembre ya... Septiembre que es pasado mañana. Claro. Los últimos 250 millones y se quedan sin nada, ya gastaron todo. ¿En qué quedamos? Lógico, la explicación viene ahora, debería haber venido hace un mes. No es que habían ejecutado el 4%, sino que habían comprometido ya para las compras que estaban en curso muchísima más plata. No hubo nadie en el Ministerio de Salud que haya explicado eso a la población para evitar estas críticas que en este caso por lo menos eran gratuitas, ¿verdad? Y vos señalaste otra cosa, Carlos, ¿verdad? Que es la cuestión de la comunicación también. Lo que pasa es que con Estela y con Andrés ya hablamos de este tema y creo que el gobierno cuando nos comunica en marzo de que era necesario parar, de que teníamos que ir a una cuarentena y como era total, que ya se cerraban las fronteras, que ya paraban los accesos de diferentes puntos del mundo. Ellos nos dijeron que nosotros tenemos que parar porque hay que usar ese tiempo y hay que justificar el uso de los 1.600 o 2.000 millones de dólares para potenciar el sistema sanitario. ¿Qué significa potenciar el sistema sanitario? Mejorar lo que tenemos hoy, pero lo que el gobierno tenía que haber dicho también en su momento, que por más que potenciemos el sistema sanitario, si nosotros no nos cuidamos como tenemos que cuidarnos, no nos va a servir, porque no vamos a tener terapia intensiva para 6 millones de habitantes. Si es que los 6 millones necesitamos, o para 3 millones de habitantes, eso es imposible, como infraestructura y como profesionales médicos, como recursos humanos. Entonces, porque hoy la gente te dice, no, lo que pasa es que en marzo nos dijeron que tenemos que parar porque hoy vamos a tener toda la infraestructura necesaria para que nos atiendan. Y hoy estamos ni siquiera llegando a tener la totalidad de pacientes en terapia intensiva por COVID-19. Hay otra gente que tiene otro tipo de problemas de salud que está en terapia. ¿Y qué pasa? Porque ahora tenemos 23% nomás de terapia intensiva disponible. Pero esto que provocó el quiebre del doctor Felipe González por las agresiones de parte de una familia, eso va a ser una cosa lamentablemente cotidiana en muchos hospitales. Se tienen que preparar los colegas médicos de guardia, directores de hospitales, para gente que va a estar furiosa, que va a estar desesperada, porque no va a haber cama y se van a agolpar en las urgencias o en las puertas y veredas de los hospitales, como hemos visto lamentablemente en otras ciudades de Latinoamérica. Es cierto. Bueno, dijimos que el costo del INERAM fue 6.000. Casi 6.000 millones, 5.900 y algo millones de dólares. Y tenían, 100 camas nuevas y 36 para el personal de blanco, eso era. Bueno, estamos pendientes también del informe de salud pública esta noche y lo que pasa es que ya en los informes aparecen médicos, aparecen niños
o sea, aparece un niño, digo, aparece un médico, y cada vez es probable que nos encontremos con gente del ambiente mismo, ¿verdad? O sea, que voy a decir, porque parecía lejano todo esto de repente, lejano digo, para que cuando ocurre en Alto Paraná, para quienes estamos acá, y viceversa. Usted que no es el primer médico, Carlos. Recordad que el primero No. que había El primer muerto fallecido. era un médico. Sí, el primero sí, entiendo, pero digo, pero... Hubo varios, pero No, fallecido. No, fallecidos, solamente aquel del el Hospital segundo. Bautista, El ¿recuerdan Hospital ustedes? Bautista, sí. Y ahora sí, una enfermera en Ciudad del Este y también creo que un personal administrativo de salud también en el Alto Paraná. Eso Ahora, es lo que hasta ahora se respecto al maneja. análisis que hiciste recién, Carlos, aquello de tratar de retrasar el pico, ¿verdad? Era el primer objetivo, y equipar era el segundo objetivo, es decir, la famosa frase aplanar la curva. Decía a propósito el doctor Sequera el domingo pasado que uno hoy dice, bueno, pero ¿qué pasó? Al final estamos con problemas, lo que quisimos evitar. Pero decía él, si no se tomaban las medidas en aquel momento, hoy la estimación de lo que pudo haber pasado eran aproximadamente unos 3.000 fallecidos. Sí, pero ahí estamos de acuerdo, Andrés. O sea, nadie discute que se haya tomado esa decisión. Lo que se discute es que no se comunicó todo. A lo mejor porque no tenían idea o porque no creían o porque no pensaron que era necesario. Jamás con todo lo que se haga no nos va a servir. La gente tenía que tener eso en mente. Por eso que tenemos que cuidarnos mucho más. Claro, pero bueno, a lo mejor la gente no entendió, pero yo recuerdo que en algún momento los ejemplos de Italia, de lo que estaba pasando en España, no hay hospital ni siquiera en el primer mundo que aguante. Y aparte, Andrés, la gente entiende lo que quiere, lastimosamente en muchos casos. Cuando se hablaba de aplanar la curva, lo que nos decían era en realidad enlentecer el contagio, es decir, evitar que nos enfermemos todos a la vez, ¿verdad? O sea, yo creo que retrasar. Hoy hubiese habido 3.000 muertos y es que no se aplanaba la curva. Eso, ¿verdad? Por eso para los que plantean ahora que la cuarentena total tiene que ser ahora y no, entonces ya lo que se buscaba, Estela, era algo muy parecido a esto realmente, ¿verdad? Claro. Fíjate que Sequera siempre habla de que es manejable en el sentido estadístico, no humano del término, una cifra de 20 muertos diarios, ¿verdad? Sí. Nosotros no llegamos todavía a 20, llegamos a 19 una vez, ahí cerquita. Seguramente vamos a pasar algunos, pero eso es más o menos el escenario medio ideal que se tenía en el comienzo de la pandemia. O sea que ahora nos toca vivir la parte más difícil, pero eso no quita que las decisiones sanitarias iniciales hayan sido correctas, ¿verdad? Claro, el agujero que quedó en ese proyecto que se planteó desde el gobierno es en la gestión, que no solamente tiene que ver con la corrupción, porque mucho, lo hablábamos acá con Mazzoleni, básicamente creo que fue hace 2 domingos, decía, es que el proceso de compra es muy lento. Dice, tenemos el dinero, pero también nos explicaba, bueno, antes en el mundo uno podía irse a comprar 1.000 camas de terapia intensiva, hoy no hay, o hoy cuesta, lo que costaba 100, cuesta 1.000. Entonces, o sea, es muy compleja la situación. Entonces, yo recuerdo que una vez le pregunté al doctor Mazzoleni de qué se arrepiente hoy a la luz de lo que está sucediendo, es decir, no haber tenido la capacidad de explicar mejor el proceso de compras públicas a la gente, que no es ir con el dinero en la mano, irte y comprar. Así no funcionan las compras públicas, nos decía él, ¿verdad? Entonces, ese es el gran problema que tenemos. De hecho, aunque hubiésemos hecho bien las cosas, igual, aunque no hubiera existido una sólida, antigua e inconmovible estructura mafiosa dentro de la administración del Ministerio de Salud, igual iba a ser insuficiente probablemente. Pero esa estructura de la que hablo sigue allí. Claro. Bueno, pero la crítica hubiese sido más suave. Que no se elijan todavía quién vive y quién muere. Es todavía la medida que hoy tenemos que tener. Saludamos al doctor Hugo Kunzle, está en Ciudad del Este, en el Alto Paraná. Hola, doctor, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos Báez? Un saludo para los panelistas y para todos los espectadores. Doctor, con Estela Ruiz Díaz, Andrés Riquelme, Alfredo Boxia, acá Bajo la Lupa de Noticias Paraguay, se lamenta el fallecimiento de otro profesional médico, esta vez un neurocirujano, creo que era uno de los pocos, el único en el Alto Paraná, una persona muy joven, doctor. Es un día de luto para la medicina paraguaya y muy especialmente para la medicina altoparanaense.
Hoy hemos perdido a un soldado, el doctor Carlos María Domínguez, un joven médico de 48 años. Él es nuestro único neurocirujano del sistema público sanitario aquí en el Alto Paraná, también médico del Instituto de Previsión Social. Es un día triste realmente para todos. Doctor, ¿él tenía algún tipo de enfermedad? De base, digo. No, él no tenía ninguna otra conmovilidad. Lastimosamente perdimos a un gran colega. Él estuvo peleando tres semanas en la unidad de terapia intensiva y esta tarde se nos fue. Doctor, una enfermera también creo que falleció en el Alto Paraná. Sí, la semana pasada tuvimos a una enfermera del Instituto de Previsión Social quien tuvo una muerte súbita estando en su lugar de trabajo y posterior al estudio del análisis se le detectó el COVID-19. Doctor, y una cuestión más que hoy nos está llamando la atención porque tenemos algún informe, yo no sé si podemos decir el apellido o no del médico, con relación a un profesional que tuvo COVID y que ahora está en estado delicado. ¿Nos puede explicar si eso es cierto primero y si se puede saber de quién se trata? Sí, es de público conocimiento que uno de los principales terapistas aquí de la zona del Alto Paraná, el doctor Jorge Bordón, posterior a 10 días de haber contraído y ya ser dado de alta de la enfermedad, hizo un accidente cerebrovascular y lastimosamente se encuentra ahora en la unidad de terapia intensiva luchando entre la vida y la muerte. ¿Y qué consecuencia? ¿Qué le pasó, doctor? Probablemente una trombosis, ¿verdad? Él es un paciente hipertenso que transitó los 14 días de la enfermedad, posteriormente se reincorporó nuevamente al trabajo, estuvo trabajando por 10 días y ahí presenta el cuadro del ACV, accidente cerebrovascular. ¿Es una persona de cuántos años, doctor? Él es una persona de 55 años, lidera varios equipos de unidades de terapia intensiva aquí en sanatorios privados, así como también del Instituto de Previsión Social. Qué bárbaro. ¿Y hay otros médicos que están en situación delicada? Y por otro lado tenemos a un colega que gracias a Dios ayer salió de la unidad de terapia intensiva y pasó a sala. Es un médico bastante conocido también aquí de la zona y estamos muy contentos por la muy buena evolución del colega. Estamos aquí entre tristeza y alegría, con muchos sentimientos encontrados realmente. Bueno, doctor, Estela Ruiz Díaz, por favor. Sí, doctor Cusle, ¿cómo le va con la cuarentena a Ciudad del Este? Solemos hablar en radio y preguntaba yo si esta cuarentena cuasi total a la que retornó, diríamos, Ciudad del Este, sirvió en términos sanitarios, si ya tienen algunos datos. Y por un lado, nuestros números de consulta en las urgencias de nuestros hospitales respiratorios como polivalentes han disminuido, pero por otro lado, la presencia de casos graves continúa. Vemos diariamente que personas acuden con cuadros severos, muchos de ellos ya requieren pasar directamente a la sala de reanimación e inclusive directamente a la unidad de terapia intensiva. Y en cuanto a capacidad, ¿cómo están? ¿Ocupación total o hay lugares todavía? En salas normales hemos disminuido la ocupación de camas y en sala de la unidad de terapia intensiva sí continuamos con una alta ocupación. Doctor Cunle, en el curso de esta semana pasada hubo una reducción importante del número de hisopados, de test para el COVID. ¿Cómo está la situación ahora? Sí, esta semana recibimos reactivos para nuestro nuevo laboratorio, ya nos estamos regularizando en ese sentido y por otro lado un gran número continuamos
enviando al laboratorio central. También, por otro lado, Itaipú estará realizando una compra importante de reactivos que va a quedar aquí en la zona para nuestro laboratorio biomolecular. Doctor, muchas gracias por su tiempo, mucha fuerza. A ustedes, muchas gracias. Adiós, adiós, hasta luego. Bueno, estamos preparando contacto con el doctor Felipe González, director del INERAN, en un ratito nada más. Va a estar conversando con nosotros. Quiero contarles esto más que tiene que ver con alguna sugerencia. Hacemos una pausa y después ya volvemos para desarrollar esto. Ahí estamos pendientes, digo, del informe. Me están contando que en algunos casos alguna gente se niega a ser intubada. Sí. Ahí en terapia. Y eso complica mucho más, por supuesto, la salud del afectado y el trabajo de los médicos. ¿Por qué será? Y no sé, no sé, doctor. ¿Por qué? Una decisión personal. El problema es que se está creando una leyenda negra de que el que entra a terapia no sale y de que los que se intuban se mueren casi todos. No es tan cierto. La cosa fue mejorando ligeramente con las últimas internaciones por distintos motivos, pero obviamente es una decisión de algunos familiares y pacientes, ¿verdad? Pero eso no aceleraría, en todo caso, el epílogo. Le complicaría. Claro que en muchos casos sí, claro que sí. Por otro lado, estuve leyendo que hay etnias indígenas en el Chaco que están presentando casos de COVID y globalmente se niegan al hisopado, ¿verdad? Entonces no se puede establecer la extensión de los casos. El doctor Felipe González está vía Zoom, vamos a compartir con él esta noche. Hola doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, Estela, Andrés y el apreciado Mengo. Bueno, doctor, valoro mucho que haya aceptado conversar con nosotros esta noche y más allá de lo que habíamos pasado el viernes con aquel silencio que sonó muy fuerte o aquel silencio que retumbó en el país. Creo que esta es una linda oportunidad para que usted pueda compartir con mis compañeros profesionales, todos ellos, de esta situación que viven ustedes y que vivimos nosotros también. Así que primero le pregunto, y arrancamos con esto, ¿cómo está esta noche de domingo el INERAN, doctor? Mira, Carlos, antes de contestarte eso, yo creo que es importante entender de que esto no es un reality. Y quiero aclarar eso a la opinión pública porque le hemos dado tanto destaque que de repente tenemos también ciertas confusiones y hoy aparecen digamos, los agnósticos de la pandemia que confunden aún más. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante dejar en claro que nadie busca el conflicto con nadie, que en esto no podemos, si no podemos poner fin a nuestras diferencias, por lo menos hagamos que en este país las mismas puedan convivir. Nadie busca la confrontación con nadie, nadie quiere cambiarle la opinión a nadie, pero sí queremos contar qué es lo que hacemos en el hospital a diario, qué es lo que hace la gente y cómo nos fuimos preparando a lo largo de estos meses y sobre todo los resultados que hemos ido consiguiendo. Yo creo que eso es lo más importante de todo esto. El hablar de cuánto tenemos hoy de disponibilidad es darle más ansiedad a una ciudadanía que está de por sí ya muy saturada con todo lo que hace a esta pandemia, Carlos. Estamos con una ocupación que se relajó un poquito otra vez este fin de semana y estábamos contando, me decía el jefe de la urgencia, con unas 4 camas que pudieron liberar y habíamos habilitado otras 4 más en la zona nueva del hospital de contingencia. En la terapia intensiva tenemos una ocupación del 100% y en el área también la tercera terapia intensiva que tenemos actualmente, que sería en un área de aislamiento, bueno, allí estamos con una ocupación aproximadamente del 85%. Doctor, me gustó esa frase que usted utilizó, que
En este momento, como si faltaran problemas, le tenemos a los agnósticos de la pandemia, que para sorpresa mía hay médicos. Son como los antivacunas, los terraplenistas y otros cuantos locos que hay en el mundo. Pero una cosa es debatir sobre si la Tierra es plana o es redonda, pero otra cosa es hacer campaña sobre que la pandemia no existe, que el coronavirus no existe. Entonces, ¿qué es lo que usted le puede decir como médico a esos médicos que plantean esta situación y también a la gente que en estos tiempos de redes sociales, lamentablemente, estas voces se amplifican demasiado? Fíjate, Estela, que cambiarle a personas que no entienden siquiera de la fisiopatología de lo que hace esta enfermedad, yo creo que es perder el tiempo. Que me disculpe porque a la persona que está a la cabeza de ese movimiento no hace intensivo, no hace medicina crítica. Yo creo que no entiende, porque cuando le escucho hablar en un video de que es una simple gripe y que vamos a manejarlo con miel y no resiste ningún tipo de consideración siquiera. Entonces, para no darle la luz y darle cierta posibilidad de crear el disenso y el combate, yo digo que después de esta exposición que voy a tener a lo largo de este tiempo que me están dando, no voy a volver a hablar a ningún medio de prensa. Les pido, por favor, déjennos trabajar. ¿Qué es lo que dije aquella vez con el silencio que duró mucho tiempo? Necesitamos trabajar tranquilos, necesitamos muchas cosas. Los procesos no se dan con la celeridad que nos hubiese gustado y mi equipo no puede flaquear, no puede caer por la falta de cosas básicas que estamos de repente requiriendo en unidades de cuidados intensivos. El poder sostener esta alta complejidad y sobre todo lo que conlleva a cada uno de estos pacientes y los buenos resultados que estamos consiguiendo, que también son maravillosos. Recién me reportaba el jefe de la unidad de cuidados intensivos que en lo que va del mes de agosto hemos sacado a 25 pacientes, de los cuales 6 perdimos, lo que habla de una mortalidad del 30% en esa área de cuidados intensivos. En el otro grupo de gente que tenemos aislado, han pasado ya más de 80 pacientes y anoche perdimos el 3er paciente. Entonces, realmente es un equipo maravilloso, es un equipo que se formó lógicamente en el arte de la enfermedad pulmonar, y los resultados van a ser muy diferentes. Lo que sí tenemos que entender es que no se consiguen especialistas en este arte de la noche a la mañana. Vamos a tener resultados diferentes en otras unidades porque no están habituados al manejo. No así, o sea, faltan realmente muchos colegas, faltan mucho personal que pueda estar, digamos, con la capacidad o el tecnicismo que esto impone. Entonces, hablar de que vamos a abrir más unidades implica tener los recursos necesarios. La gente de Ciudad del Este está haciendo una labor encomiable, incansable, y el día de mañana nos van a contar todo lo que pasaron, porque es ganarle al tiempo y es ir mejorando día a día la infraestructura y el aprendizaje que comparten entre los diferentes colegas, y las cosas ojalá nos den el tiempo necesario para que los resultados que hoy tenemos se puedan homologar en otras unidades y podamos salvar más vidas y no generemos una confrontación entre los diferentes grupos, porque eso se está dando lastimosamente. Doctor Boxia. Sí, ¿qué tal, doctor Felipe? ¿Cómo estás? Realmente entiendo perfectamente cuando decís que no querés hablar más y que querés llamarte a silencio y que hay que dedicarse a luchar juntos con todas las muchas o pocas fuerzas que tenemos
médicos, personal de blancos, ciudadanos, contra este enemigo común. No es el momento, evidentemente, de una guerra interna, de posiciones distintas, y también probablemente no haya que darle visibilidad a grupos que a esta altura, con todas las evidencias mundiales que hay, siguen actuando como negacionistas, como si esto fuera una cosa menor o las cifras fueran mentirosas. Sorprende nomás que parte de este grupo esté integrado por médicos, que se supone deberían ser abanderados de la ciencia y que sin embargo, por una especie de puré filosófico, ideológico muy raro, terminan diciendo que las mascarillas no sirven de mucho, que la gente si en las aglomeraciones no corre mayor riesgo, proponiendo distintos tipos de protocolos, uno más raro que otro, diciendo que los protocolos oficiales no sirven, y sobre todo sembrando una enorme duda en una población que está muy ansiosa y que no tienen los conocimientos que tienen estos colegas que lamentablemente dedican su esfuerzo a poner en duda cosas que no merecen ser discutidas, como dijo Estela, ¿verdad? No es tampoco un movimiento solamente nacional, este es un capítulo paraguayo de un grupo internacional llamado Médicos por la Justicia, que nació en España y tiene raíces en otros países, y que hace 2 días justamente fue objeto de un expediente de investigación por parte del Consejo General de Colegios Médicos de España, justamente por los daños que provoca una actitud negacionista de este tipo, ¿verdad? Y en ese sentido, si bien entiendo que es el momento de hablar menos y actuar más, también es el momento de informar y de informar bien. Así que creo que en su momento habrá que reevaluar la necesidad de pasarle a la gente común, todo lo que ustedes están haciendo y cómo les va en esta lucha común para todos. Asimismo, Mendo, yo entiendo y de que esto que hoy estamos viviendo y que se da sobre todo en nuestro centro, que fue desde el Vamos nominado como el centro insignia, lo tomamos desde enero y nos fuimos preparando para el evento. Y costó bastante porque al principio les decía a mi gente, esta es nuestra realidad y de esta realidad no vamos a salir. Muchos entraron en pánico, esa es la verdad. Nosotros vivimos en este país, lastimosamente, es lo que tenemos en este momento, eran nuestros 75 años de vida institucional, se cumplen durante esta pandemia. Y bueno, con trabajo fuimos ampliando una unidad de cuidados intensivos que inicialmente tenía 10 camas, pasábamos a ampliarla a 11 camas más. Esas 11 camas ya nos daban una esperanza de poder hacer algo, pero forzamos una reunión con el señor presidente y a él mismo le decíamos, fíjese usted que esta es la realidad del país. Ustedes nominaron a este hospital como el que iba a encarar la lucha, y eso se daba el 14 de marzo contra esta pandemia. Tenemos nada más que 21 camas que no van a ser del todo imposible que podamos llevar una lucha con esto. Fue cuando, posterior a eso, se declara la digamos, cuarentena parcial y cierre parcial de la frontera. Y 10 días después de esa charla que tuvimos, aparece un grupo privado, la gente de la Cámara Paraguaya de la Construcción, con una empresa privada y dicen, queremos hacer algo, queremos ayudar. Tomé como lo que probablemente cualquiera de los médicos tomaría. Todavía nos prometieron muchas cosas y no nos dieron. Entonces, cuando comienza esa obra
y se hace realidad 25 días después, uno dice, hay capacidad en este país, se pueden hacer las cosas. Posterior a eso, lastimosamente, vino la compra fallida, comenzaron las dudas, y la gente del sector privado dijo, no quiero terminar enlodada en este manto de dudas. Se retiraron, terminaron los auxilios. Entró Contraloría, creo que midieron hasta el último de los tornillos de esta obra que se hizo tanto en el INERAN como en el Gran Hospital Nacional. Y lastimosamente estos organismos contralores, a quien yo también creo que son culpables de la situación de hoy, no dicen si las cosas se hicieron bien o no. Generan y responden, porque si ellos hubiesen dicho de que este hospital que se hizo en tiempo récord, se hizo de una manera correcta, honesta, y no, realmente no generaba ningún tipo de duda, con los meses que pasaron, casi 4 meses de esa entrega de este primer hospital y también el segundo del Hospital Nacional de Itagua, 200 camas que ampliábamos para hacer frente a esto. Hoy hubiésemos tenido probablemente otros 8 hospitales, 2 por mes, y hubiésemos estado contando con 1000 camas. 1000 camas que hubiesen ayudado a diversos hospitales que no tuvieron la posibilidad de prepararse como el nuestro, y por eso están pasando con serias dificultades. Hubiesen dejado sus edificaciones vetustas y hubiesen pasado a unidades nuevas. Ese tipo de falta de solidaridad, falta de, hasta diría, de empatía y capacidad de no decir las cosas como son las que nos hacen llegar a la situación que estamos viviendo. Comenzamos bien, a mitad de camino dije una vez, es como parafraseando el fútbol, Paraguay comenzó con sus primeros 15 minutos dominando, pareciera el partido, pero terminamos perdiendo. Y lastimosamente siempre acabamos en lo mismo. No sabemos, por eso decía al principio, estas diferencias las tenemos que dejar de lado y embanderarnos con la tricolor bandera y ir adelante. Realmente eso es lo que está faltando en este país. Y siguiendo en la misma línea, doctor, ¿cuál fue la reacción que encontró después de sus declaraciones el viernes en la gente del Ministerio de Salud? ¿Se comunicó con usted, recibió un apoyo? La misma cosa le pregunto con respecto a sus colegas médicos. Y finalmente, y en tercer lugar, ¿qué opina de sus colegas médicos dedicados a la política que no aportan nada y solamente traban los procesos? Realmente, después de eso, recibí un apoyo impresionante de parte de compañeros, ex compañeros de colegio, de los colegas de la promoción médica, de todos los colegas con los que me cruzo en los diferentes sanatorios privados, inclusive sanatorios públicos, pero no recibí el apoyo de ninguno de los directores del ministerio. Y ahí me di cuenta que estábamos solos en esta lucha. Doctor, para mí por lo menos es nuevo esto que usted está diciendo, esta puntualización que usted hace con respecto a organismos de control como la Contraloría, que eso que a veces los pesimistas son los que ven el vaso medio vacío o el vaso medio lleno, y este informe demoledor que generó la duda, la sospecha, las denuncias de corrupción, hizo que no se viera lo otro. Y usted dice, lamentablemente, dice, después de lo de la Contraloría, el sector privado se abrió, no quiso más, y hubiésemos tenido otros hospitales de contingencia, hubiésemos tenido 1000 camas. Esa es la parte que no me queda claro y me llama muchísimo la atención. Si en un 25 días tuvimos 2 hospitales con 100 camas, y fue algo increíble porque históricamente nunca se hizo en todos los años que llevo al frente o
en el ejercicio de la profesión nunca se hizo. Pasaron 4 meses y a 2 hospitales o más por mes, porque había capacidad instalada, ya hubiésemos tenido otros 8 hospitales más. No hubiésemos gastado demasiado dinero porque salió aproximadamente 1 millón, 1.200.000 cada hospital, con las ampliaciones que le dimos, con presión negativa, con todas las condiciones como para que los colegas tengan un marco de seguridad adecuado, porque estos 2 hospitales dan garantía a los colegas, por lo menos en la infraestructura que se hizo para esta contingencia. 8 hospitales más, 10 millones de dólares. Me llama mucho la atención la frase, doctor. Me dio la certeza de que estamos solos, dijo, refiriéndose a la gente del Ministerio de Salud. ¿Cómo se hace en un sistema de salud que supuestamente es integrado, donde comanda el ministerio cada unidad sanitaria en este momento de pandemia y ustedes están solos? ¿Pensó en renunciar en un momento? Y son las situaciones que llevan de repente a... Uno tiene que prepararse necesariamente, no solo técnicamente, digamos, como especialista, sino tiene que prepararse moral y espiritualmente para poder sobrellevar todas las dificultades que va encontrando a lo largo del ejercicio de la función. Esa es una realidad, pero no puedo decir, yo digo que no tuve apoyo, tampoco busco la gloria detrás de esto, porque no busco eso. El apoyo que sí dieron los del ministerio fue la construcción y el equipamiento del hospital como nunca se ha tenido. Los niveles centrales han apoyado categóricamente en todo este proceso. Pero me preguntaban de quién tuve, qué reacciones hubo con esas declaraciones últimas mías. Y las señales de apoyo las conseguí de compañeros y ex compañeros de promoción. Doctor, no voy a hablar de las camas de terapia intensiva, voy a hablar de las camas de internación general. Cuando ocurre el caso, muy probable y a corto plazo encima, de que, por ejemplo, en su hospital, en el INERAM, todas las camas estén ocupadas, ¿qué tienen previsto ustedes como manera de descentralizar? ¿A qué otros hospitales van a ir los pacientes que lleguen al INERAM y encuentren que no hay lugar? Y existe, justamente eso es importante decir, de que existe una red que es la que maneja a los diferentes centros y a las diferentes terapias intensivas. Lo que ocurrió días pasados con esta persona que fue directamente al hospital a increpar y maltratar al colega jefe de la unidad de cuidados intensivos, lastimosamente es justamente lo que no podemos permitir que siga ocurriendo. Existe el sistema regulador, es el SEME. Ellos saben cuáles son las disponibilidades. Las personas no deben de ir de hospital en hospital. Eso no debe ocurrir, porque si no es donde comienza el caos. Si en algún momento dado no tenemos posibilidad ni cama, reportamos al servicio del SEME y lógicamente van a tener que derivar hacia otras unidades que están enroladas dentro del sistema, y de allí incluso a nivel privado si es que es necesario fuera. Doctor González, usted entre las frases que utilizó en la conversación que mantuvimos decía, esto todavía no comenzó, vamos a ver cosas peores. Y yo creo que usted sabe mejor que nadie que quienes trabajan en el INERAM y trabajan en hospitales del Alto Paraná y quienes trabajan en el Hospital Nacional de Itagua están sobrecargados, están cansados, y esto creo que en un momento va a requerir incluso de algún tipo de contención. Yo creo que ese ya es el escenario hoy, y si esto se complica va a ser con mayor necesidad.
¿hay que brindar algún tipo de contención urgente al personal de blanco? Categóricamente eso es así, Carlos. El estrés postraumático que va a tener este grupo de médicos jóvenes que están encarando en las unidades de urgencia del hospital y de los diferentes hospitales va a ser similar a aquel soldado que vuelve de la guerra. Pasan por situaciones que nunca antes han visto. Ya tuvimos el caso en el transcurso de semanas anteriores, cuando se llegaron casos en simultáneo a la urgencia de nuestro hospital y ya algunos de ellos fallecidos, residentes que quisieron reanimar, le teníamos que decir y vengan porque este se va a ir también. Ocurrió ya eso y entraron a llorar y se descontrolaron porque es fuerte eso. Decir eso es fuerte, no nos preparamos para eso. Decía usted, por ejemplo, en la facultad no nos enseñaron esto, no nos preparamos para esto. Y hablábamos nosotros acá con los compañeros recién también que hay una responsabilidad tremenda o una irresponsabilidad tremenda de gente que ha habilitado facultades de medicina en diferentes puntos del país y que lastimosamente poco o nada pueden contribuir en beneficio de la medicina. Y en una situación como esta ni qué decir. Esa es una opinión que tenemos nosotros. No sé cuál es su opinión a propósito, doctor. Con relación a la formación, me estás preguntando. Sí, señor. Carlos. Sí, señor. Es una situación muy difícil. Es realmente complicada porque así como tenemos universidades que tienen un campo de práctica adecuado, tenemos también otras instituciones que no tienen la misma posibilidad. Y cuando se contratan personal y llegan a trabajar con nosotros, nos damos cuenta de esa tremenda falta de formación. Y hasta son, no quiero ser malo, pero hasta son un estorbo en ese momento. Entonces, estamos cumpliendo una función de docente a la par de enfrentar a esta situación difícil. Es la realidad. Pocas palabras para graficar una situación. Yo sé que tienen otras preguntas, Estel, Alfredo y Andrés también, pero me gustaría, Jenny, por favor, si ponemos una de las fotografías para compartir y quiero que el doctor nos explique. Esto tiene que ver con el hospital. Esta parte de la unidad de cuidados intensivos, para que vean el nivel de protección al que se tienen que someter el personal para evitar cualquier tipo de contagio. ¿Cómo se trabaja? ¿De qué manera y cómo están equipados? Esos trajes dan, lógicamente, mucho calor. Es tremendo el estrés que pasan dentro y se inhiben hábitos fisiológicos, dejan de consumir el líquido adecuadamente, incluso postergan las alimentaciones. Entonces están pasando por la situación que ha pasado el resto del mundo, pero lo estamos viendo hoy en nuestras unidades de cuidado intensivo. Doctor, antes de seguir con las fotografías, quiero comunicar lo siguiente. 14 personas fallecidas, según el último informe del Ministerio de Salud. Se procesaron 1.610 muestras, 631 casos positivos, 625 casos comunitarios y 6 del exterior. Se lamenta, repito, informar 14 fallecidos y con esto ya se totaliza 308 personas fallecidas. 376 personas están internadas, 85 personas están en terapia intensiva, 292 recuperados de acuerdo al último informe, suman 9.146 y ya son 17.105 los casos confirmados de coronavirus de COVID-19 en nuestro país. Comparado con el dato de ayer nomás, Carlos, ayer se reportaba igual 14 fallecidos y ayer teníamos 367 internados y hoy tenemos 376. Y en terapia intensiva se mantiene el mismo número. Ayer informaban sobre 85 personas en terapia intensiva y se mantiene hoy ese número.
Y otra vez Alto Paraná, Asunción, Central y 2 casos de Caguazú y 1 de Itapúa. Forman esta parte o esta lista o este listado de 14 personas fallecidas. Ustedes saben que ya esta mañana confirmamos el fallecimiento de un chico de 11 años que se convierte en el primer niño que fallece a consecuencia del COVID-19. Doctor, precisamente sobre estos datos que va publicando el Ministerio diariamente, hace una semana el ministro nos decía que es la foto, el reflejo de estudios que se hacen en las últimas 72 horas aproximadamente en promedio. ¿Eso mejoró? ¿Tenemos una foto más cercana en el tiempo o sigue siendo ese el promedio de los estudios? Hay retrasos en los estudios. Indudablemente el volumen de muestreo que llega muchas veces no puede ser del todo completado en el tiempo que uno requiriese. Tenemos un retraso importante. Lastimosamente también tenemos que reconocer de que los reactivos a nivel local escasean. La vez pasada, operantes trataron de comprarme reactivos y no había a nivel local. Habían comprado todas las empresas privadas y ya no quedaba nada para que nosotros podamos tener. Les costó muchísimo. Entonces, esas son realidades. Faltan insumos, faltan medicamentos en algunos casos que por una no entrega inmediata de los proveedores no llegan en tiempo. Y es eso lo que muchas veces reclamamos, de que deberíamos, y tal vez un reclamo también a las autoridades propias del ministerio, de contar cuál es la situación, real de esos insumos, porque a mí me reclaman en las unidades de cuidado intensivo. Y siempre estamos al límite y saliendo y buscando cuando no tenemos respuesta del lugar que fuere para poder darle a los médicos lo que están reclamando, porque no podemos mover unidades cuando nos faltan este tipo de cosas. Nos han dado una cantidad importante auxiliándonos del laboratorio central, pero los mismos prontamente van a ir acabándose. Tenemos casi 10 días. Nos han entregado otro grupo importante, gente del Senado que junto cooperantes nos acercaron y nos dieron, pero el volumen que nos dan nos alcanzan 5 días más. Y así estamos estirando con la cooperación, con lo que llega, con la reposición de parte de los proveedores. Y esto es luchar un día a día. Esa es la realidad. Pero hay que entender de que la situación no es fácil. La persona que está sentada al frente de esa cartera no la tiene fácil. Categóricamente nadie quisiese estar en ese lugar, pero tuvo la valentía de sentarse y saber de que le tocó la más difícil. Estamos para ayudarle, vamos a darle todo lo que podemos y sobre todo a la ciudadanía vamos a ayudar, pero también tenemos nuestras limitaciones. Cuando somos blancos de improperio, como me dicen, los de blanco nos están usando como si fuésemos bolsas de boxeo, porque recibimos golpes de propios y extraños, familiares que quieren meter a como sea sus pacientes. Y bueno, hemos dicho de que no íbamos a dar respuesta a todo. Esa es una realidad. Esto, haciendo una analogía como con un hotel, ya tenemos la vacancia completa. Ya no existen lugares. Entonces, va a ocurrir eso en los hospitales. Y es ahí donde van a ir a otros centros, lastimosamente, y vamos a tener un mayor índice de mortandad. Bueno, quiero seguir con la fotografía, Jenny, por favor, pero quiero contar que el Ministerio de Salud no incluye al chico de 11 años directamente como caso COVID. Dice síndrome multisistémico inflamatorio asociado a COVID-19. Informa sobre el niño de 11 años que falleció. Claro, sí. Pero sigamos con el doctor Felipe González. Otra fotografía, por favor, que podamos poner con relación a fotografía. Es lo que pedí, Jenny, es lo que pasé. No, esto ya está.
Por favor. Doctor, ¿qué es esto, doctor? Me gustaría que ustedes me digan, pasar un poco yo a hacer el... Bueno, pregunte usted y Alfredo, Estela y Andrés le responden, doctor. Yo confío en ellos. Los 3-4 estamos aplazados, doctor. Es una selfie. O sea, por lo que puedo ver desde lejos también. Sí, yo pero acá no veo ¿con muy qué hace bien. la selfie? Pero es que no veo. ¿Con una zapatilla? Con una zapatilla. No. Me encanta. Y esta es la imagen de unos niños demostrando la inocencia de las personas a esa edad. Pero yo veo algo más. Los médicos ya no tienen esa inocencia. Los médicos reclaman cosas que les faltan y todos los actores políticos de todos los ministerios, de todos los estamentos gubernamentales, incluso parlamentarios, etcétera, etcétera, y las fuerzas vivas del país no deben de darle la espalda, deben de ayudar. No es el momento del confrontamiento, no es el momento de la pelea. Entendamos de que los médicos claman de cosas que están faltando y esa es una realidad. No podemos nosotros mirar, sentirnos tranquilos porque sí nosotros tenemos todo. Sabemos de que hay hospitales que les faltan otras cosas. Doctor Boxe. Extremando el esfuerzo por encontrar algo positivo a esta crisis sanitaria, me da la impresión que algo que va a cambiar y probablemente para siempre en el Paraguay es la salud pública post-pandemia. Nos dieron una lección de la peor manera posible para demostrarnos que un país no puede vivir despreciando a su sanidad pública y dándole presupuestos bajos y postergándola, sectarizándola y dejándolo inerme en momentos de crisis como lo que estamos viviendo. Por poner el ejemplo de su hospital, doctor Felipe González, que como usted recordaba, cumple su aniversario en este año, 75 años, un hospital pequeñito creado en 1945 con el nombre de Hospital Bellavista, para tratar tuberculosos, que fue creciendo y que creo que después de esta pandemia, cuando todo pase, se va a constituir en un centro mucho más importante del que ya fue antes de que todo esto comience. Un centro de formación, de terapia de primer mundo. Creo que la inversión vendrá de parte del gobierno que le toque estar del otro lado de la pandemia, porque queda evidente que en previsión, en cuidados de salud, nos hemos aplazado y la maestra nos castigó de la peor manera posible, ¿verdad? Así que esperemos que todos saquemos lecciones de esto que nos está sucediendo. Fíjate, Alfredo, de que lo que decís es muy cierto, pero para mí lo peor de la postergación de años a la salud pública nos demuestra y estamos recogiendo el fruto del abandono de años del sistema, porque generaciones enteras no se han formado con la capacidad que tienen que tener en el manejo de los equipos de alta tecnología y de alta gama, porque sencillamente no lo tenían. Entonces, encontrar el equilibrio y comenzar a que el grupo humano comience a manejar los mismos, y es saludable de que tomemos conciencia a partir de este momento y dotemos a los hospitales de la infraestructura necesaria, sobre todo de equipamiento necesario para que esas generaciones ya no sean huérfanas del aprendizaje de cómo se maneja un respirador, de cómo se manejan equipos de alta complejidad. Eso es el desafío más fuerte que estamos teniendo en este momento. Podemos, siempre dije, tener o comprar un hardware, pero muy difícil es conseguir el software. Podemos tener todos los equipos
porque existe dinero, se dio dinero y hay una cultura de que tenemos que apoyar. Pero si no tenemos los talentos humanos formados, y eso se forman en años, vos sabés bien, los resultados no van a ser del todo promisorios. Nada más que van a ser un bálsamo para lo que va a ocurrir innegablemente. Esa es la realidad. Doctor, me gustó el tema de la fotografía porque primero demostró que ninguno de nosotros tenemos visión. O sea, tenemos problemas de vista luego para comenzar y en consecuencia para entender. ¿Tenés la otra fotografía, por favor? Segunda. Sí. Hay una segunda. Ahí está. ¿Esta? Que me gustaría que me interpreten también. Usted está muy exigente, doctor, hoy con nosotros. A ver, Sí. yo lo que veo son un... Más, fueron conmigo, yo tengo más que allá ser de con la ustedes. pobreza, ellos sí usan tapabocas, doctor. Y la creatividad para hacer sus tapabocas. Cartones, son cartones. Ya cómo Sí, hacen todos. la mascarilla, cómo, de qué hicieron y Yo cómo le lo veo- hicieron. No tienen ropa, pero tienen mascarilla. Sí. Bueno, yo le veo a los de blanco, a pesar de la precariedad, de toda la ausencia histórica de elementos de trabajo, es así como ellos tratan de buscar y dar una salida a ese mar de necesidades que tenemos en los hospitales. Doctor, ¿cómo es su día a día después de esta pandemia? Y es complicado, del trabajo a la casa tratar de dormir. A la madrugada me reta mi señora porque estoy mirando las cámaras a ver si el personal está cubierto, si no baja la línea porque se van a contaminar, escribiéndole a más de uno de los jefes y llamándole la atención porque hay flaqueza en algunos y el contagio es fácil. Y bueno, realmente el día queda corto cuando sabes que al día siguiente te aparecen más problemas y tienes que solucionarlo en el momento. La salud es el momento, no es lo que pasó ayer ya pasó y el mañana todavía no llegó, es el momento. Por eso es que los procesos administrativos se deben de compadecer a la realidad del momento. Doctor, en su condición de director del INERAN, quería preguntarle otro dato estadístico que nos ayuda a hacer la lectura correcta del momento que nos toca vivir. En materia de porcentaje de personas internadas que necesitan UTI, ¿se movió aquello de 80 ambulatorio, 15 de internado y 5 de UTI? ¿Eso creció o cómo está? Nosotros crecimos, por eso digo, criticamos mucho a las autoridades y al gobierno. Nosotros crecimos en un 500% en capacidad de terapia intensiva sobre la que teníamos instalada al principio de esta pandemia. ¿Estela? No, un poco como continuidad de su día a día. No le quiero preguntar sobre los días tristes, porque probablemente sean todos los días. Pero, ¿cuál fue el hecho que lo puso muy alegre ahí en el contexto de la pandemia, en el INERAN con sus colegas y con la situación que debe resolver todos los días? Y la alegría es poder ver a personas que llegaban en un estado tan crítico y verlos salir. El ver que hemos contribuido a la recuperación de personas es la mayor satisfacción. Doctor, yo, para ir cerrando todo esto, pues yo entiendo que el doctor, él no quería hablar y debo decir que insistí porque me parece que es muy oportuno que lo hiciera. Me preocupa que la situación que se nos viene, si agosto fue tremendo, muchos sostienen, los que saben y los que conocen, que septiembre va a ser muy complicado. De todos modos, ¿por dónde pasa esto, doctor? Pasa por... sanitariamente ya tenemos lo que tenemos. Creo que podemos tener 20, 30, 40 o 50 camas de terapia intensiva más, pero pasa mucho por la responsabilidad y por el comportamiento de la gente, como se dijo desde un principio, doctor. Categóricamente eso es así, Carlos.
Si no, la gente no toma conciencia de lo que implica el cuidado propio, personal, y exigir el cuidado de los demás, los contagios van a ser importantes. Y la particularidad que tiene esta enfermedad es que rápidamente satura los sistemas. Llegan todos en un estado grave, todos necesitan de equipos de alta gama para poder ser recuperados en muchos de los casos y no entrar a un respirador, o bien entrar directamente a un respirador en espera de pasar a unidades más especializadas. La forma de comportarse de la enfermedad es así. No me gusta compararme con el resto del mundo porque nuestra realidad es otra, pero hemos visto que países más poderosos que han tenido éxito incluso han mostrado. El Guillermo Sequera de Alemania tuvo amenazas de muerte porque llevó a la población, a muchos, a perder sus ingresos laborales. Eso se vio en todo el mundo, no es solamente aquí. De repente creemos que somos los únicos afectados y no, todo el mundo ha sido afectado. Entonces, lo importante de esto es saber de que lo que nosotros creíamos que era el modo de vida normal ya no va a ser van a cambiar los valores y tener una mayor solidaridad con las personas para que podamos hacer frente a esto. Doctor, si tenemos una fotografía que tiene que ver con los alimentos, esa última fotografía, por favor, y cerramos la conversación con el doctor Felipe González, director del INERAM. Doctor, ¿y esto? Habían si me pones, hay otra donde se mostraba creo que te llegué a pasar, esta. Sí. Esta es parte de lo que está haciendo la gente de cocina, la gente de nutrición. Ellos, con un compromiso institucional que es lo más valioso que hemos conseguido a lo largo de estos 5 años, han podido gestar de que la alimentación le llegue a los familiares de esta manera, vendiendo eso que ellos fabrican y hacen a 6.000 guaraníes. Nuestros pacientes reciben en unos tuppers desechables su comida, y fíjense que en esto todos colaboran para hacer de que un hospital se pueda lucir de una manera diferente. Este es nuestro catering diario, esa es la realidad. Doctor Felipe González, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos, con Estela, con Alfredo, con Andrés, en esto que nos permite estar conectados con la gente, con el país. Y si a ustedes les va bien, creo que todos vamos a estar muy contentos y muy satisfechos. Así que ojalá que sea así y que puedan trabajar tranquilos y con todos los elementos necesarios en beneficio de muchísima gente como lo están haciendo, doctor. Yo creo que sí, Carlos, abrigamos esa posibilidad. Sé que están trabajando denodadamente el equipo actual para proveer a todos los hospitales y dar satisfacción. Pero muchas veces los procesos son muy engorrosos y no corren. Y vuelvo a repetir, los procesos deben de agilizarse y en eso tenemos que colaborar todos. O sea, todo el gobierno debería de colaborar en que los procesos sean más ligeros para que realmente todo lo que se necesita lleguen a los hospitales en tiempo y forma. Sé que no duermen ellos, no tienen probablemente tampoco, yo debe tener unas horas de descanso, pero los que están al frente no duermen. Y entonces entendamos de que esto es difícil, de que todos estamos en un momento en donde la solidaridad de todas las fuerzas vivas del país deben de contribuir para que las cosas sean más llevaderas para todos y realmente alguna vez cuando llegue la cura de esto nos encuentra todos unidos realmente. Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muy amable y hasta pronto. Gracias, Carlos. Y
A partir de este momento me gustaría aprovechar el contacto con el resto de la ciudadanía, pero me voy a llamar a silencio. Nos vamos a dedicar a trabajar, a cuidar a los enfermos con calidad y calidez, que es nuestra mayor, digamos, nuestros mayores valores, y a eso nos vamos a dedicar. Entonces, pido que nos respeten en ese sentido. En todo caso, van a salir comunicados institucionales, pero ya no prensa, porque no debemos de competir en esto a un reality, porque no nos conviene a nadie. Nunca vamos a dar el gusto a todos, y lastimosamente yo me debo a muchos procesos administrativos y debo de gerenciar como para que no le falte absolutamente nada al equipo humano maravilloso que tengo en el INERAP. Que tenga buena noche y mejores días, doctor. Muy amable. Gracias, Carlos, pero lastimosamente nuestro día no va a ser completo, y yo tampoco, porque recibimos una paliza de nuestro... Vaya paliza, lo que nos faltaba para cerrar este domingo, doctor. Un abrazo, el aprecio y el respeto. Una pena, pero hasta muchas luego, gracias. Adiós, hasta luego. Y hay que ponerle un poco de humor también a todo esto, ¿verdad? Y bueno, Carlos, felices los cerristas. Aparentemente el martes o esta semana hay imputación fiscal contra el ministro de Agricultura. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué significa eso en términos políticos? Si el presidente de la República lo va a mantener en el cargo o lo va a sacar. No, si hay imputación no creo que lo mantenga. Si hay imputación. A mí me dicen que el martes habría imputación de la Fiscalía. Es más, ya hay sucesor inclusive. Seguro. Y es un senador. Si es que ocurre todo esto. Está si listo es que el plan B. Ese es el plan, supuestamente, ¿verdad? Pero eso tiene que, si es que ocurre esto. Bueno, nos vamos. Estela, un gusto como siempre. Andrés, Alfredo, gracias por estar de vuelta. Y a la gente que nos elige y nos prefiere, muchísimas gracias también. Mañana tempranito hacemos la Mañana Monumental en la 1080. Buenas noches.